La Iglesia Católica utiliza 1 de Timoteo 3:15 para decir que esta es la única iglesia, que hay una sola iglesia y que Roma es, y que ninguna iglesia más existe. En 1 de Timoteo 3:15 la Biblia dice, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la Iglesia Católica es la columna de la verdad. No hay más. Esta es la única iglesia que existe. Y que el Papa, el obispo de Roma, es el líder de la iglesia sobre la tierra. En Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20. Leemos que los apóstoles son la base de la iglesia, la fundación de la iglesia, que la iglesia proviene de los apóstoles y de los profetas. Aquí la Biblia dice en Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Apocalipsis capítulo 21, 14, la Biblia dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces la iglesia, según la palabra, está edificada sobre los apóstoles. Según la Iglesia Católica, Pedro era el jefe de los apóstoles y hoy en día el Papa, quien es el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. A Simón, Jesús dijo, te llamarás Cefas. Juan 1, 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mateo capítulo 16, versículos 13 a 19, es el pasaje principal que utilizan los católicos para decir que Pedro era el primer papa y el jefe de los apóstoles, y que el obispo de Roma es el sucesor del apóstol Pedro. Aquí, en Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Entonces, la Iglesia Católica dice que aquí es el cumplimiento de la promesa en Juan 1:42. Pedro es prominente entre los apóstoles y sus sucesores también tienen esta autoridad. La iglesia se construye sobre Pedro. Las llaves es otra señal de autoridad según la Iglesia Católica. Y en Isaías 22:22 la Biblia dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá. Y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Era señal de ser el primer ministro en Judá antigua, según la Iglesia Católica. Estas llaves. Jesús es el rey
y Pedro el primer ministro. Quien se para en su lugar es el representante de Jesús. Pero Jesús, en el libro de Apocalipsis, utiliza este pasaje en Isaías diciendo que se refiere a él mismo. Jesús tiene el rey de David. Jesús no dio este llave a nadie más. En Apocalipsis dice que Isaías 22 habla acerca de Jesús. Jesús tiene la llave de David. Jesús es el rey davídico. El Señor promete apoyar sus decisiones en decir lo que atas en el cielo, lo que atas en la tierra. Y en Lucas capítulo 22, versículos 31 a 32, leemos esto. Lucas 22, 31 a 32. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos aquí, lo que dice la Iglesia Católica, es que Pedro confirma a sus hermanos. Él es el jefe de los apóstoles. Pedro confirma, fortalece, apoya a sus hermanos. Estos 12 se sentarán en tronos como líderes, y Pedro es el líder de todos. En Juan capítulo 21, vamos a leer versículos 15 a 17. Y aquí la Biblia dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, la Iglesia Católica dice que esta es una autoridad que está dado solamente a Pedro. Él confirma a sus hermanos, él apacienta a sus hermanos. Jesús le dio las llaves. Él está sobre todas las otras personas en la iglesia. Él es el líder. Además tiene sucesores. Mateo 16 y Juan 21 son los dos pasajes principales que Roma utiliza para apoyar su posición que Pedro es el primer papa con autoridad sobre los otros apóstoles y que tiene sucesores. Y esto es el obispo de Roma. Otras cosas que los católicos dicen sobre el papa son: los papas sí son pecadores, como Pedro. No todo lo que dice el Papa es infalible. Puede equivocarse. Tampoco son inspirados para dar revelaciones nuevas. Ellos defienden lo que Cristo dejó a los apóstoles, quienes son el fundamento de la iglesia. Los papas también necesitan convenir concilios. No saben todo y pueden ser decepcionados. Entonces todo esto admite la Iglesia Católica. Pero sí que el Papa es primero sucesor de Pedro, aunque el Nuevo Testamento no dice esto. El Nuevo Testamento termina en el año 65 más o menos. Pablo estableció personas como Timoteo para el obispado. Estos ministerios continúan. No hay razón pensar que el ministerio de Pedro como papa paró. Es lo que dice la Iglesia Católica. Este ministerio continúa con sus sucesores, el obispo de Roma, tal como el ministerio que el apóstol Pablo dijo a los ancianos. La infalibilidad significa
que Jesús escogió Pedro para tener estos dones de atar y de soltar y ser la piedra. El don solo funciona ex cátedra, cuando habla con su autoridad a toda la iglesia para definir una doctrina y que el Espíritu Santo es el que hace posible este don. O sea, el Papa cuando habla no es siempre infalible, sino solamente cuando determina la doctrina. Funciona ex cátedra. Hay dos maneras para combatir esta doctrina romana. Primero, utilizamos la Biblia para ver lo que dicen estos pasajes en realidad. Y segundo, ver lo que dice la historia, porque la Iglesia Católica dice que esta creencia siempre ha existido a lo largo de la historia. Esto es lo que ellos necesitan decir, porque si algo es diferente hoy en día que lo que era en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, la Iglesia Católica que existe hoy no es la misma iglesia que existía en los primeros siglos. Entonces ellos dicen que los padres de la iglesia creían todo esto. Es muy importante. También la Iglesia Católica dice que si una persona no cree que Pedro era el primer papa, que tiene sucesores que pueden hablar con la infalibilidad para establecer doctrina, que esa persona es un hijo del diablo, no puede ir al cielo. Los católicos tienen que probar que las palabras de Jesús son únicamente para Pedro en Mateo capítulo 16 y que Pedro es la roca. También que Pedro es el papa y el líder de la iglesia. Tiene que probar que Jesús instituyó el papado. También que la iglesia siempre ha creído esto. Es importante porque el papa tiene el poder de determinar doctrina cristiana para todos los hijos de Dios, como han hecho con la asunción corporal de María. Y si uno no cree que fue asunta al cielo, lo que la Biblia no dice, esa persona es anatema y va al infierno. Mateo 16 y Juan 21 son los pasajes principales para apoyar esta doctrina. Entonces regresamos a Mateo 16. La iglesia temprana no interpretó estos pasajes como Roma hace hoy. En Mateo 16, Jesús dijo, ¿quién soy yo? Es una pregunta que penetra hasta el alma del hombre. Y es importante que nosotros meditamos sobre esta pregunta. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús estaba con sus discípulos cerca al final de su vida, Él miró a ellos y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Significa que Él es Dios en la carne. Estaba en el cielo, pero bajó a la tierra, al mundo, dejando su gozo perfecto que tenía con el Padre, dejando su gloria en el cielo. ¿Para qué? Para venir a este mundo, para tomar la carne, para sufrir tentación, para sufrir látigos, para sufrir persecución y al final para sufrir la muerte en la cruz. Sufrir la ira del Padre tomando nuestro pecado en su propio cuerpo. Este es el amor de Dios y el amor de Cristo, en dar su único Hijo como un sacrificio por el pecado del mundo, para rescatarnos los cautivos del pecado. La pregunta que Jesús hizo, ¿quién hizo los hombres, quién soy yo?, era para confirmar y aumentar la fe de sus seguidores. Y la respuesta a esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, era múltiple. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas.
Juan el Bautista y Jesús vivían al mismo tiempo. El rey malvado Herodes cortó la cabeza de Juan el Bautista. Ya estaba muerto. Cuando la gente decían que Jesús era Juan el Bautista, significa que él continuaba el trabajo de Juan el Bautista, un mensajero de Dios predicando el mensaje del arrepentimiento. Otros dijeron que era Elías. Elías era el profeta en el Antiguo Testamento. No murió, sino un carro de fuego bajó del cielo y llevó a Elías al cielo. No murió. Algunos pensaban que el alma de Elías regresó en el cuerpo de Jesús. Esto se llama transmigración y era una creencia entre algunos judíos en la época de Jesús. Es una creencia falsa que algunos tenían. Otros dijeron que Jesús era Jeremías u otro profeta. Jeremías, como Elías, era un profeta del Antiguo Testamento. En todas estas respuestas podemos ver lo que no creyeron la gente. No creyeron que Jesús era el único Salvador del mundo. No creían que Jesús era el Mesías, el Cristo. No creían que Jesús era el Hijo de Dios, Dios en la carne. El tema principal de este pasaje, Mateo 16, es que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahora Jesús mira a los discípulos y dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Cristo quiere confirmar y aumentar su fe. Él separa sus discípulos, sus seguidores, de todas las otras personas que andan sin fe. Mientras todo el mundo anda en tinieblas, es importante para los creyentes no perder su fe. Y ahora, la respuesta del apóstol Pedro viene. La confesión de la fe cristiana que todavía suena hoy en día. En versículo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es la respuesta. Entonces es importante saber qué significa el Cristo. Significa que Jesús es ungido de Dios. Cuando Saúl era el rey de Israel, él fue ungido con un poco de aceite. Pero cuando David se convirtió en ser el rey de Israel, Samuel le ungió con un cuerno lleno de aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, el rey fue ungido. El rey era el representante de Dios sobre su pueblo, sobre la iglesia, sobre Israel. Y el reino de Cristo es un reino espiritual. Es un reino eterno. Y Cristo reina sobre sus hijos aquí en la tierra. Él reina en nuestros corazones. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino estuviera de este mundo, mis siervos pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Pero esto no es todo lo que significa la palabra Cristo. Había otro en Israel, ungido de Dios, el sacerdote. El sacerdote también estaba ungido con aceite para cumplir su trabajo de ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo Israel. El sacerdocio de Cristo, como el reino de Cristo, también es eterno. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Pero como los sacerdotes de Israel, Cristo no ofreció animales para el pecado de la gente. Él ofreció a sí mismo. Él era el sacrificio por el pecado y esto era el último sacrificio por el pecado que hace la Iglesia Católica en la misa sacrificando supuestamente el cuerpo de Cristo. Cada vez que ellos celebran la misa, no es lo que dice el libro de Hebreos. Cristo derramó su propia sangre para salvarnos de nuestro pecado. El bautismo, buenas obras, obedecer los 10 mandamientos. Ninguna de estas cosas nos salva. La única cosa que nos salva es fe en la muerte de Jesús, que su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Cuando Pedro
confesó que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo a Pedro, bienaventurado eres, bendecido eres, contento eres, porque la única forma de tener paz y felicidad en el alma es creer en Jesús. El pecado trae gozo, pero el gozo es temporal y después nos deja peor que como éramos antes. Pero la fe en Jesús trae una felicidad y un gozo y una paz que nunca sale con las circunstancias del mundo. Esto es una paz y una felicidad, una bendición que dura. Y aquí, en este versículo, en la respuesta de Pedro, encontramos el tema principal del pasaje, su confesión, que Jesús es el Cristo, el Mesías. Obviamente, los otros discípulos también habrían creído esto. Esto no es noticias para ellos, que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. Ellos sabían esto también. Pero esta creencia, como dice el versículo, no proviene de algo adentro del hombre. Jesús dijo que el hombre natural, sin el Espíritu de Dios, el hombre en su carne y sangre, como dice aquí, está ciego a la verdad del Evangelio. Después Jesús dijo a Pedro, mi Padre te lo reveló. Significa, Dios abrió sus ojos. La Biblia dice esto en muchos lugares, que la única forma de conocer a Jesús es que si el Padre da la revelación a la persona por medio del Espíritu Santo, obrando fe en el corazón de la persona. Ahora, ¿entiendes, Pedro, por qué mi Padre te dio entendimiento espiritual? ¿Tú crees esto? Porque Dios te reveló esto. Dios te dio la fe. Tú crees porque Dios lo hizo posible. Versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tampoco cambia el enfoque del pasaje. Jesús está hablando de sí mismo y de su iglesia. Es evidente porque en versículo 20 Jesús repite el tema principal, yo soy el Cristo. El tema no cambia de Jesús a Pedro, sino se queda en Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. La palabra para Pedro significa roca pequeña. Jesús usa aquí un juego de palabras. Pedro significa roca y después dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pronombre esta se refiere a la confesión de Pedro. Aquí es el gran debate entre la Iglesia Católica y otros. Ellos dicen que la roca es Pedro y que sobre esta roca, sobre Pedro, el primer papa y los papas que vienen después de él, Cristo edificó su iglesia. Leímos que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y ahora ellos dicen, Pedro es el jefe de los apóstoles, él confirma a sus hermanos, él apacienta a sus hermanos y aquí Cristo lo dio las llaves. Jesús está diciendo aquí, sobre tu confesión, Pedro, sobre la fe que yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, sobre esto edifico mi iglesia. Esta es la fundación, porque sin fe no se puede tener una iglesia. Esta es la manera de entrar a la iglesia, por medio del arrepentimiento y fe. La fundación de la iglesia, la cosa más importante, es lo que dijo Pedro, confesar que Jesús es el Cristo, tener fe en Él. Esta es la manera y la única manera de entrar a la iglesia de Cristo, por medio de la fe. Para ser un creyente, para ser parte de la iglesia, para que Jesús murió, hay que tener fe. La iglesia está apartada del mundo.
Esta es lo que significa la palabra griega para iglesia, ekkalejo, llamar fuera. Para estar llamados fuera del mundo y dentro de la iglesia, necesitas fe, cual viene por la palabra de Dios y el Espíritu Santo abriendo el entendimiento según el plan eterno de Dios para salvar a sus escogidos por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y las puertas de Hades no tendrán victoria contra la iglesia. Hades es el lugar de sufrimiento de los incrédulos quienes ya se murieron. Después de morir, la persona sin fe abre sus ojos siendo en tormentos, en un llama de fuego en Hades. Es un lugar de castigo. Hades también representa el poder de Satanás. Las puertas de Hades son las armas de guerra que Satanás utiliza para atacar la iglesia. Pero tenemos esta promesa de Jesús, que todo el poder de Satanás no puede ganar contra la fe. La Biblia dice que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Nada puede destruir la iglesia y la fe de ella, ni Satanás, ni sus demonios. La verdad de Dios queda firme para siempre. Ahora, versículo 19. Aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunas palabras aquí tenemos que definir. Primero, reino de los cielos. Es la iglesia, es el reino de gloria. Segundo, llaves. Las llaves son las ordenanzas de la iglesia, la predicación, los sacramentos, disciplina de la iglesia. Una llave abre algo. Cuando uno llamado de Dios predica la palabra, el Espíritu Santo obra fe en el corazón del creyente, abriendo la puerta al cielo. Y para ellos que no creen, la puerta del cielo está cerrada. Las llaves son del ministerio de los llamados de Dios para ser ancianos en la iglesia. Las acciones de las llaves aquí en Mateo 16 dice para atar y desatar. Pero llaves no atan, tampoco desatan. Es una metáfora. El sujeto de estar atado y desatado es todo. Es también en el género neutro. No es masculino, tampoco femenino. Significa personas y cosas. Las cosas son los pecados y las personas, la gente que hacen los pecados. Si una persona está bajo la culpa de un pecado, se arrepienta, la persona está desatado, está perdonado. Sino si una persona está bajo la culpa del pecado y no se arrepienta, esta persona está atado. Su pecado queda. La puerta del cielo no se abre para esta persona. Cuando una persona se arrepienta y confiesa su pecado, si es un pecado público, confiesa delante de la iglesia, esta llave abre la puerta al cielo y Dios perdona el pecado. ¿A quién está dado este poder de atar y desatar? La Biblia dice a Pedro. Entonces hay que hacer la pregunta. ¿Es Pedro como el primer papa? ¿Es Pedro como apóstol? ¿Es Pedro como anciano o pastor? ¿Es Pedro como miembro de la iglesia? Y la respuesta, los tres últimos. Juan capítulo 20, versículos 21 a 23. Prueba que este poder está dado a todos los apóstoles. Aquí la Biblia dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo.
A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta es la misma cosa que está pasando en Mateo 16. Entonces este poder Jesús da a los apóstoles. Segundo, los apóstoles dieron autoridad a cada iglesia, a los ancianos de la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Entonces aquí vemos que el poder se da a los ancianos de la iglesia. También primero de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces ellos aquí dicen gobiernan sobre la iglesia. Y también si vamos a Mateo capítulo 18, versículos 17 y 18, leemos que este poder se da a los miembros de la iglesia. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo menos los creyentes, los miembros de la iglesia, tienen que estar de acuerdo con el castigo y ejecutar el castigo que pasa al hermano en pecado. Los apóstoles no interpretaron las palabras de Jesús como Pedro era su líder. Y esto es obvio porque los apóstoles discutían entre sí quién era el mayor de ellos. Pablo tampoco creía esto. Él dijo que Pedro era el apóstol a los judíos y él a los gentiles. Y en el libro de Gálatas, Pablo reprendió a Pedro en el concilio de Jerusalén. Pedro es un miembro, no es el líder como el papa sobre todo el concilio. Pedro tampoco llama a sí mismo el obispo de Roma en sus cartas. Cuando leemos los padres de la iglesia, encontramos 18 citas que dicen que Pedro es la roca de quien habla Jesús. Esto apoya la interpretación de la Iglesia Católica. Y 44 citas que dice que su confesión es la roca. Entonces, muchas personas más creían lo que estamos diciendo aquí. Vemos, entonces, que no era la creencia constante a lo largo de la historia que Pedro es el primer papa. Agustín dejó a sus lectores para determinar cómo interpretar este pasaje en Mateo 16. Pero ahora, Roma dice que si uno no cree lo que ellos dicen, esa persona va al infierno. Esto no es lo que dijo Agustín. Crisóstomo también dice que es la confesión de Pedro y sobre su fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a que se refiere el pasaje en Mateo 16. Mateo 16 es la fundación del papado y hemos probado que la interpretación de Roma no es lo que dice la Biblia, tampoco los padres de la iglesia están de acuerdo con Roma. Roma dice que Pedro es la roca. Aparta a él de los otros apóstoles y se convierta en el obispo de Roma. Sus sucesores son los líderes de la iglesia, el obispo de Roma. Ningún padre de la iglesia creyó esto. Por los primeros 5 siglos nadie cree esto. No hay ninguna prueba. Pero esto es lo que dicen los católicos.
Clemente, cuando él estaba escribió en su epístola a los Corintios que había más que un obispo en Roma. Y había más que un obispo en Roma por 100 años después que Pedro murió. Cipriano escribió que nadie es el obispo de los obispos, como dice la Iglesia Católica sobre Pedro y el Papa. También creía que todos los obispos son sucesores de Pedro según Mateo 16, o tampoco debería decir, tampoco creía Cipriano que hay sucesores del obispo de Roma, quien es el líder de todos, el obispo de los obispos. No creía esto, sino que todos tienen el poder igual. Esto es lo que creía Cipriano, y en el tercer siglo. Juan 21 dice que vamos allá, para leer otra vez. Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apaciente mis corderos. Después dice: pastorea mis ovejas. Después dice: apaciente mis ovejas. Entonces la Iglesia Católica dice que Jesús está dando poder a Pedro, y únicamente a Pedro, sobre los otros. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso alimentar al rebaño, la misma cosa que Jesús está diciendo a Pedro aquí. Pedro entonces no es el único que hace esto. El texto tampoco dice que Pedro es el líder de los apóstoles, pero este texto en Juan 21, 15 y 17 es uno principal que utiliza la Iglesia Católica para probar su doctrina del papado. El concilio de Nicea escribió que el obispo de Roma no fue la cabeza de toda la Iglesia. Su poder era limitado. Canon 6 dice esto: su poder no era diferente que los otros obispados. El concilio de Nicea no apoya el poder del obispo de Roma, tampoco de su infalibilidad. El obispo de Roma ni asistía al concilio de Nicea. Los obispos de Roma, menos uno, defendían el credo de Nicea, que Jesús es Dios, pero muchos no creyeron esto, no aceptaron la posición del obispo de Roma. Muchos cristianos no vieron el obispo de Roma como la autoridad final en fe y morales. Así vemos otra vez que lo que dice la Iglesia Católica acerca del papado es diferente de lo que enseña la Biblia y de lo que creían los padres de la Iglesia y muchas otras personas en el inicio de la Iglesia.